Muy bien, vamos a Hebreos capítulo 2, donde nos quedamos la semana antepasada. Vamos nada más a dar un recuento un poquito rápido, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta hoy. La semana pasada, antepasada, vimos el inicio del capítulo 2, donde empieza con una advertencia, ¿verdad? El autor de Hebreos en el verso 1 dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. Y dijimos que en realidad lo que el autor de Hebreos está tratando de enfatizar no es tanto lo que sigue, que dice: no sea que nos desviemos. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Y dijimos que aquí el tema no es si la salvación se pierde o no. Aquí el tema es no descuidar las verdades que hemos escuchado. Y aquí es donde vamos a continuar con la carta. Y nada más voy a leer, ¿verdad? Los versos 1 al 4 que estuvimos viendo. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre fiel. Y toda la infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces aquí el enfoque de lo que el autor de Hebreos está tratando de enfatizar a aquellos que están leyendo la carta es prestar mucha atención a las verdades, porque dijimos que ya en este tiempo, hermanos, donde el autor está escribiendo, ya había muchas mentiras acerca del evangelio o falso evangelio, muchos falsos maestros y falsos profetas. Entonces aquí enfatiza mucho el autor de Hebreos prestar atención a las verdades que hemos oído. ¿Para qué? Para no desviarnos, porque el desviarnos, amados, nos va a causar que podamos descuidar la salvación tan grande que nos ha sido dada y que el Señor, ¿verdad?, ha confirmado, primeramente hablándola a Él, ¿verdad?, y luego hablándola a los apóstoles. ¿Y cómo podemos ver que el mensaje ha sido confirmado? Él confirma el mensaje por medio de toda la historia bíblica, ¿verdad? O sea, el Señor, ¿verdad? En el verso 4 dice: confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, si el pueblo de Israel, hermanos, fue advertido muchas veces y cada transgresión fue castigada, recordamos que aquí el autor de Hebreos está haciendo referencia a cuando no quisieron obedecer de entrar a la tierra prometida y que el Señor les dijo: van a morir en el desierto. Y dijimos, de los 600,000 hombres, ¿verdad?, que estaban destinados a conquistar la tierra como soldados, de los 600,000 solo 2 entraron. Los otros, el Señor ejecutó juicio sobre ellos. Entonces la pregunta aquí en el verso 3 dice: ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Es decir, si el Señor, hermanos, condenó a los ángeles, ¿se acuerdan que también vimos eso? Condenó a los ángeles y los tiene en prisiones de oscuridad reservados para el día del juicio, y ejecutó juicio sobre cada transgresión que su pueblo cometió. También lo va a hacer con nosotros si no prestamos atención a las verdades que hemos oído. Y dijimos que ahorita, ¿verdad?, el evangelio diluido, hermanos, pues prácticamente habla de aceptar a Jesús en tu corazón y eres salvo. A pesar, ¿verdad?, de cómo vivas y vivir sin santidad y vivir sin obediencia, pero aceptaste a Jesús, ¿verdad? Entonces, pues ya eres salvo. No, amados, no hay que descuidar las verdades que hemos escuchado. Y aquí es donde
enfatiza mucho, ¿verdad? El escritor de Hebreos, y hoy vamos a entrar a lo que es el verso 5 en adelante. Aquí viene otra verdad que quiere resaltar el escritor de Hebreos, verso 5, capítulo 2, verso 5. Lo tienen ahí en sus hojitas, ¿verdad? Dice, es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Aquí esta es una afirmación. No son los ángeles los que van a gobernar el mundo futuro o el siglo venidero. Porque en cierto lugar las escrituras dicen que son simples mortales. Gracias. ¿Qué son los simples mortales o qué es el hombre para que pienses en ellos, o el hijo del hombre para que de él te acuerdes o te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo lo hiciste un poco menor que a los ángeles, los coronaste de gloria y honor, le diste autoridad sobre las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. Verso 9. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder, entre paréntesis, capitán perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo, pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. No sobre la vida, hermanos, sobre la muerte. Únicamente de esta manera, verso 15, el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede apoyarnos o ayudarnos cuando pasamos nosotros por pruebas. Prácticamente, hermanos, aquí nuevamente retoma un poco el autor la posición de los ángeles. Ya lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Cómo describe el autor de los Hebreos a Cristo superior a los ángeles, y que Dios no le dio ningún nombre a los ángeles como se lo dio, ¿verdad? Al Hijo. El Hijo es el que está sentado en el trono, el Hijo irradia la gloria del Padre, y vemos muchas características que el autor de Hebreos, ¿verdad?, le da al Señor Jesucristo de diferencia a los ángeles. Y ahora vuelve a hacer referencia, hermanos, que no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro o el siglo venidero, dice la Reina Valera, ¿verdad? Vamos donde dice verso 5, ¿verdad? El gobierno de Cristo junto al hombre. Nuevamente aparece, hermanos, otra razón para el énfasis sobre la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles. A los seres angélicos se les ha confiado el mundo presente para que lo administren, pero no el mundo venidero. Aquí vamos a ver un poquito de teología en cuanto a esta creencia, hermanos. Deuteronomio, vaya Deuteronomio. Capítulo 32, verso 8. Ya hemos hablado anteriormente que tenemos que entender que la Biblia no fue escrita en español y que la Reina Valera no es la original, ¿verdad? ya lo sabemos. Que son traducciones de traducciones, de traducciones, de traducciones, ¿verdad? Así nos vamos. Ahora, tenemos que entender que basamos nuestra confianza en que toda la Escritura es inspirada por Dios. El hombre es el que a veces, en un sentido de querer
traducir en una manera más entendible, hay veces que cambiamos palabras o términos. La Septuaginta, la traducción, hermanos, ¿verdad? Septuaginta viene siendo la Biblia usada en tiempos del Señor Jesús. Viene siendo una traducción del hebreo, hermanos, al griego común que se utilizaba en ese tiempo. Pero antes de la Septuaginta, claro que estaban, ¿verdad?, escritos, o estaba lo que es el Antiguo Testamento, en su versión hebrea, ¿verdad? Pero empieza a pasar un fenómeno. Acuérdense que el pueblo de Israel varias veces lo esclavizaron, lo sacaban de su tradición y luego adquiría cierta cultura de donde se lo llevaban. Cuando se fueron a Babilonia, en Babilonia, ¿verdad?, pues perdieron algo de cultura y adquirieron algo de cultura de los babilonios. Ahora, al estar, ¿verdad?, bajo un imperio donde se hablaba griego, pues entonces el idioma común era el ¿qué? El griego, aunque se hablaba también, ¿verdad?, hebreo o arameo, me imagino, en ese tiempo era también muy común. Pero la traducción de la Septuaginta, hermanos, se hizo muy común para el estudio porque era una traducción que estaba en griego. Es como nuestros hijos, aunque hablan español o lo entienden, ellos leen mejor y comprenden mejor el ¿qué? El inglés, porque viven en este país. Entonces, aquí donde hace referencia el escritor de Hebreos en el verso 5, ¿por qué dice no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro? Hay una razón válida por lo que lo está diciendo. Si lo está diciendo es porque se creía que en ese tiempo los ángeles gobernaban la creación de Dios. Si vamos, ¿verdad?, a Deuteronomio, bueno, aquí puse el verso, ¿verdad? Cuando el Altísimo Dios, ¿verdad?, dio su heredad a las naciones, cuando dividió a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los ángeles de Dios. O sea, lo que está aquí interpretando la Septuaginta, lo que decía en hebreo, en lugar de decir los ángeles de Dios, decía los hijos de Dios, o la corte celestial. La corte celestial o los hijos de Dios. La Septuaginta lo cambia por los ángeles de Dios, haciendo referencia, hermanos, que Dios había dividido a las naciones y había establecido ángeles y potestades para gobernar espiritualmente a las naciones. Un ejemplo de ello, si usted va al libro de Daniel, cuando viene el ángel Gabriel y le comenta a Daniel: Daniel, tu oración fue escuchada desde el primer día que tú oraste, pero el príncipe de la potestad de Persia me impedía venir. Vemos que a las potestades se les da una autoridad que pareciera, ¿verdad?, que están gobernando. Y entonces la creencia, hermanos, de el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en hebreo, y de unos hombres que prácticamente se dedicaron a transcribir, ¿verdad?, y a tratar de preservar el Antiguo Testamento en hebreo, es donde podemos ver los rollos del Mar Muerto, donde tenemos muchas traducciones de nuestra Biblia. Ellos pensaban que el siglo venidero, futuro, iba a ser dominado otra vez por los ángeles.
Pero ya vimos, hermanos, que el autor advirtió de no dar adoración, ¿verdad?, a los ángeles, que era algo que ya se hacía porque el apóstol Pablo advierte a la iglesia en Colosenses, ¿verdad?, de no hacer esa práctica. Entonces aquí nuevamente pone en la mente el autor de Hebreos que no son los ángeles los que van a dominar, ¿verdad?, como se creía en estos escritos, ¿verdad?, del Qumran, de lo que es el mar muerto que se sacaron de ahí, ¿verdad?, sino que en realidad, hermanos, la declaración del escritor de Hebreos refuta totalmente este punto de vista. No son los ángeles, sino son personas las que serán recompensadas y van a gobernar el siglo venidero, o sea, la eternidad, junto con el Hijo. Ya no son los ángeles y Dios dominando y gobernando la creación. Es Dios y los hombres. Y vamos a ver por qué. Hay una razón. Acuérdense que todo el enfoque es Cristo. Y hay una razón por la cual, hermanos. Vamos a los versos 6 y 7. Aquí es una referencia al Salmo 8, ¿verdad?, el autor de Hebreos, donde dice: ¿qué son los hombres o el simple mortal, ¿verdad?, para que pienses en ellos, o el hijo del hombre para que te acuerdes por él? Cuando tú lees el Salmo 8, hermanos, a simple vista parece que está hablando del ser humano. ¿Lo has leído? El Salmo 8. ¿Quién lo trae en la Reina Valera? ¿Quién lo puede leer aquí rápidamente? ¿Verdad? Salmo 8. Los primeros 3, 4 versos. Nada más. Cuando lo empiezas a leer pareciera que está hablando del hombre, ¿verdad?, del simple hombre. Salmo 8. Ajá. Adelante, uno más. Ahí pareciera que está hablando del hombre, en común, de nosotros. Pero, amados, tenemos que entender, ¿verdad?, que aquí, mientras que el Salmo 8, como un todo, con frecuencia se considera, o sea, cuando tú lo lees, se considera como una declaración general acerca de la función del hombre. O sea, como decir, Dios le dio al hombre, ¿verdad?, la autoridad, y lo hizo un poco menor que los ángeles. Pero también bien, hermanos, que prácticamente le dice: lo has coronado de gloria y le diste autoridad sobre todas las cosas. Pero la autoridad no le es dada al hombre sobre todas las cosas, le es dada la autoridad sobre la creación, mas no sobre todas las cosas. Aquí es donde tenemos que entender entonces que lo que está haciendo el escritor de Hebreos, hermanos, a la luz de Hebreos, tenemos que ver la aplicación de esto. Acuérdense que la palabra de Dios, aquí estamos entrando un poquito, ¿verdad? Vamos a entrelazar varias cosas, no se me pierda. Recuerde que el Antiguo Testamento, hermanos, es la profecía y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. No puedes interpretar el Nuevo Testamento sin el Antiguo, y no puedes interpretar el Antiguo Testamento sin el Nuevo. Los dos tienen que concordar. Los dos tienen que, ¿verdad?, ser el A y el B. No se puede nada más abrir el Antiguo Testamento e interpretarlo de esa manera, porque el cumplimiento de todas las cosas es el Hijo, es Jesucristo encarnado, el Mesías prometido. Entonces, lo que está pasando aquí es que el escritor de Hebreos, con la revelación del Espíritu Santo, está tomando lo que escribió el rey David en el Salmo 8 y le está dando la aplicación verdadera, la aplicación que es, amados. Y aquí es donde el autor de Hebreos lo entendió como principalmente una declaración mesiánica. Mesiánica quiere decir una profecía acerca de él, del Mesías, ¿verdad? Algo escatológico, o sea, algo de los últimos tiempos. Cuando él estudió, ¿verdad?, el Salmo 8, pues prácticamente, amados, se creía que era hablando de Adán.
Pero en realidad ya cuando el Espíritu viene y revela, entiendes que es Jesús el hombre, el Hijo, no tanto el hombre, cualquier hombre, ¿verdad? Y al hacer esto se mantuvo, hermanos, dentro de la perspectiva de la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Vuelvo a recalcar, ¿verdad? Las profecías del Antiguo Testamento tienen que tener cumplimiento, hermanos, en alguna parte, porque si no, entonces son falsas profecías. O sea, todo lo que se profetiza tiene que tener cumplimiento. ¿Sí? Porque si no, pues no es una profecía del Señor. Muchas cosas se cumplieron, ¿verdad?, en la historia del pueblo de Israel. Ok. Pero hay muchas profecías, hermanos, mesiánica, que tenía que cumplirse, ¿verdad?, en Dios encarnado. Aquí es donde entonces las profecías del Antiguo Testamento vienen a ser cumplidas, ¿verdad? Algunas en Israel, toda profecía mesiánica, ¿verdad?, en Jesucristo. Y también, al final de los tiempos, hay profecías todavía en el Antiguo Testamento que no se han cumplido. El terrible, ¿verdad?, día del Señor, el juicio del Señor. Pero el énfasis del Salmo 8 lo vamos a ver aquí, hermanos. Fíjate bien. El escritor de Hebreos, acuérdate, y los que no han estado aquí anteriormente, tenemos que enfatizar esto. ¿A quién le está escribiendo el autor de Hebreos? Y ya dijimos, le está escribiendo a los hebreos, a los judíos. ¿Y qué les quiere sacar de la mente? El antiguo manera de creer en Dios, la antigua manera de adorar a Dios, la antigua manera de interpretar el Antiguo Testamento y las profecías. Quiere sacar eso de su corazón y quiere enfocarlos, hermanos, en Jesucristo. Quiere enfocarlos en Jesucristo, y para eso el autor de Hebreos siempre va a estar haciendo referencia al Antiguo Testamento, a profecías, a citas mesiánicas, para después traerla a la luz, el cumplimiento en Cristo. Bueno, teniendo eso en mente, lo podemos comprobar, hermanos, a esto que estamos hablando, dos escrituras que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, pronunció. Ahí las tenemos, Lucas 24. El Señor Jesús le dijo a dos de sus discípulos, ya después de haber resucitado, que necios son. ¿Qué es un necio? Alguien que no entiende. Alguien que tropieza, alguien que vuelve a cometer errores porque no entiende. El Señor les dice que necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, escribieron en las Escrituras. Y luego viene un paréntesis, es el Señor Jesús reclamando a sus discípulos. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria al final de los tiempos, ¿verdad? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Más adelante, en ese mismo capítulo de Lucas 24, entonces dijo el Señor: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en mí, y da 3 lugares específicos. En la ley, o sea, que viene siendo Moisés. Y luego dice el Señor, en los profetas. Y también ahora nos dice en otra cosa, ¿en dónde más?
En los salmos. Los que tuvimos. Sí, a las escrituras. Pero aquí hace referencia, ¿verdad?, a lo que es toda la profecía, hermanos, que tanto la ley, los profetas y los salmos dieron, ¿verdad? El Señor le está explicando a sus discípulos. ¿Que no entienden? ¿Que no fue claro? Pues no, hermanos, no estaba claro porque no lo entendían. Tenía que venir el Hijo, ¿verdad?, a abrir los ojos. ¿Por qué? Es lo que viene en el verso 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran. Aquí hay una revelación muy grande. Vamos a conectar, no lo puse ahí, pero ahorita se me está recordando. Creo que es Juan 3. Fíjate lo que está pasando aquí. El Señor les tiene que abrir la mente, ¿para qué? Para que entiendan. O sea, les está revelando lo que no se puede entender. Pero si vamos a Juan capítulo 3, verso 19, la condenación en el pecado, hermanos, se basa en esto. La condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque prácticamente no entendían. Ahora, hay un pasaje, por favor, googleenlo, ahorita no lo traigo en la mente, donde el Señor Jesucristo dice: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Hijo a quien tú enviaste. Y nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, y a quien el Hijo quiera revelarlo. Ahí, hermanos, está pasando precisamente lo que el Señor está declarando en Lucas 24. Nada más Él puede dar entendimiento a las Escrituras, aunque los estudiosos de la ley quisieron entender, no pudieron. Aunque los profetas, hermanos, quisieron entender y ver, no pudieron. Los reyes, ¿verdad?, quisieron entender y no pudieron. Pero hasta que el Hijo, ¿verdad?, vino y se hizo hombre y abrió y explicó, hermanos, cómo todo apunta hacia Él, entonces, ¿verdad?, Él abrió la mente para que entendieran. ¿Encontraron la escritura? Siempre digo 3:17 es al revés. Juan 17:3. Apúntelo ahí, ¿verdad? Solamente el Hijo puede revelar al Padre. O sea, solamente el entendimiento viene por la revelación del Hijo. Podemos tener conocimiento, hermanos. Usted se puede meter a un seminario bíblico, estudiar 4 años para ser predicador, estudiar 2 años para tener una maestría, ¿verdad? Y luego estudiar otros 6 años para tener un doctorado, y se puede hacer muy conocedor de la Escritura, y va a tener mucha teología de hombre, bautista, presbiteriano, mesiánico, católico, puede tener mucho conocimiento, pero la revelación nada más viene por el Espíritu. Eso es completamente diferente al conocimiento. Muchos conocieron, pero no entendieron, no sabían, porque es reservado la revelación de Dios nada más por medio de él, del Hijo. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Entonces, vemos aquí, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería de sufrir, morir y resucitar al tercer día. Verso 47, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. ¿Y cuál es el mensaje? Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan, y ustedes son testigos de estas cosas. Entonces vemos aquí, amados, que prácticamente, ¿verdad?, viene trazando el escritor de Hebreos a Jesús el hombre.
viene elevándolo más. Jesús es más que los profetas, Cristo más y mayor que los ángeles, ¿verdad? No son los ángeles y los poderes del cielo los que van a reinar, es el hombre, ¿verdad? El Hijo, junto con los hombres que va a reinar en el siglo venidero. Ahora, en el Salmo 8, hermanos, donde estamos viendo que está haciendo referencia, ¿verdad?, este escritor, el Salmo 8 habla del gobierno del hombre sobre la creación de Dios. Cuando nos vamos a Génesis 1:28, hermanos, Adán recibió el mandato de gobernar todo lo que Dios había hecho. Si vamos a Génesis, ¿verdad?, capítulo 1, vemos que prácticamente la corona de la creación, hermanos, dije de la creación, es el hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Cuando Dios pone, ¿verdad?, al ser humano, vamos ahí, Génesis 1:27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, reinen sobre las aves de los cielos, reinen, ¿verdad?, sobre todos los animales que corren por el suelo. Miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra, todos los árboles frutales, para que les sirvan de alimento. Les he dado toda planta verde como alimento para los animales, para las aves, pequeños, es decir, todo lo que tiene vida, y eso fue lo que sucedió. O sea, aquí el creador, diseñador y sustentador de todas las cosas, quien tiene el derecho y el poder y la autoridad, le da al hombre, hermanos, el gobierno. Se lo da a Adán, ¿verdad? Adán, todos somos representados en Adán, toda la humanidad. No que Adán solo iba a ser el rey, sino que la humanidad iba a gobernar, ¿verdad?, sobre la creación de Dios. Nadie iba a estar fuera del control del hombre. Solo el hombre tenía que responder ante Dios. Nunca se nos dice que teníamos que responder ante los ángeles, ante alguna potestad, ¿verdad? Era el hombre y su jefe directo era ¿quién? Dios. Así lo menciona Génesis. El mandato fue dado a Adán como rey de la creación. Él estaba en la cumbre de todo lo creado porque Dios, hermanos, había dejado todo sujeto al hombre, toda la creación. Así que el hombre, antes de la caída en el pecado, era rey, pero debido a la desobediencia le fue quitado al hombre el gobierno de la creación. Primero somos encargados en un ministerio: juzguen, gobiernen sobre la creación. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo, le dice Dios a Adán, y le empezó a enseñar cómo hacerlo. Y el hombre por un tiempo antes de pecar lo hizo bien. Pero el tiempo cuando desobedeció al Señor, entonces le es quitada la concesión al hombre: Adán, fuera del jardín, fuera del palacio. Me despreciaste. Quisiste mejor, ¿verdad?, la humanidad, a ti y tu mujer. Se le es quitado, hermanos, el gobierno al hombre. Entonces queda vacío, hermanos, por decirlo así, queda vacío el gobierno dado al hombre. Y es usurpado ¿por quién? ¿Quién usurpa el gobierno del hombre? El diablo. ¿Cómo lo sabemos? El Señor Jesús le dijo: el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo. No dice rey, dice príncipe. El mismo Señor Jesús le dio este título ¿a quién? Porque no es tanto que el Señor se lo dio. ¿Quién le dio, hermanos, a Satanás el gobierno? Se lo cedimos como a la fuerza, así como cuando te secuestran y dicen: me vas a dar las escrituras y me vas a dar lo que tienes. Y con torcidita la mano se lo ¿qué? Se lo damos. El pecado ha reinado y la maldad y la muerte en la creación de Dios por un tiempo. Porque aquí vamos a ver lo que va a suceder y ya lo saben ustedes, ¿verdad? Al final de los tiempos. Pero tenemos que entender la lógica que está tratando
de enseñarnos el escritor de Hebreos, hermanos. Todo estaba sujeto a Adán. Adán, aquel hombre que Dios había creado para que gobernara, pero él, ¿verdad?, desobedece, entonces le es quitado el gobierno y es usurpado, ¿verdad? Y Satanás empieza y dice que el enemigo nada más ha venido a robar, matar y destruir. Él quiere, ¿verdad?, a la fuerza tener lo que no le pertenece. Entonces aquí es donde le fue quitado al hombre el gobierno de la creación, hermanos. Pero es donde el último Adán, ¿verdad?, el Hijo de Hombre, Cristo Jesús, viene a redimir esa figura. Acuérdate, cuando Dios, dice la palabra, hermanos, que cuando Dios da algo, dice que no lo quita. ¿Sí? Tú lo puedes despreciar. Dios te da algo, a lo mejor tú lo puedes dejar de usar, pero Dios no te lo quita. Dice que los dones de Dios son irrevocables. O sea, Dios no te lo quita. Dios jamás le quitó al hombre el gobierno de la tierra, hermanos. Nosotros renunciamos a ese gobierno. He aquí donde es necesario, hermanos, que Dios venga y se haga ¿qué? ¿Para qué? Para como hombre reclamar, aunque le pertenece a Dios, hermanos, Él es el creador y sustentador de todas las cosas, pero Él mismo dio, ¿verdad?, el gobierno al hombre. Ahora, Él se hizo hombre para que como hombre pueda entonces Él reclamar, ¿verdad?, el gobierno de todo lo creado, que todo esté sujeto a Él, hermanos. Cristo viene a redimir la figura y ministerio de gobierno y autoridad del hombre caído. Y Él es quien recibe toda autoridad y sujeción de todas las cosas que existen. Qué maravilloso es nuestro Dios. Nunca toma nada a la fuerza, hermanos. Nunca se saca de la manga, ¿verdad?, algo de decir, bueno, no funcionó esto, hago lo otro. No, es un Dios que todo lo sabe, que tiene omnisciencia, que los planes que Él hace son perfectos, que no falla absolutamente nada y que se cumple todo lo que Él promete y dice, y de la forma que Él lo ha dicho. Y si Él dijo que el hombre, hermanos, iba a gobernar la tierra, así va a ser para la eternidad. Por eso inicia y dice, no son los ángeles los que van a gobernar el siglo venidero. Es el hombre, Cristo, y luego Cristo nos hace coherederos junto, ¿verdad?, con Él. Redime, hace de nuevo, hermanos, lo que al principio nosotros destruimos. Y aunque el Salmo 8, hermanos, esta sección que estamos leyendo, ¿verdad?, de Hebreos, afirma que Dios sujeta todas las cosas bajo los pies de Cristo. Lo podemos leer otra vez, a ver, si le da vueltecita, ¿verdad?, aquí a la hoja, ahí viene la escritura que estamos viendo, ¿verdad? Ok. ¿Perdón? Oh, sí, pero la de Hebreos, donde dice que todo lo sujeta, ¿verdad?, bajo sus pies. Ok, es en el verso 7. Sin embargo, por un poco de tiempo lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor y diste autoridad, verso 8, sobre todas las cosas. Uno puede decir, bueno, a ver, si Cristo es el último Adán, o sea, representando al hombre, que Dios le dio gobierno sobre todas las cosas, ¿por qué sigue reinando el pecado? ¿Por qué sigue reinando la muerte, la maldad en el mundo? ¿Que no está todo sujeto a Cristo? ¿Que no todo ya fue entregado a Él? Pues, amados, todavía no vemos en el presente que todo es suyo en su totalidad en la creación. No lo vemos, no quiere decir que no sea así, no lo vemos. Pero aquí es donde el escritor de Hebreos contempla a Jesús en el siglo venidero, ¿verdad? Al final de los tiempos. Acuérdense que Él da profecías, permite que esas profecías se vayan cumpliendo para testimonio de Él. Se van cumpliendo, hermanos, ¿verdad? Y algunas todavía están por cumplirse. Esto es una profecía, hermanos, donde aquí el autor de Hebreos, hermanos, contempla ya a Jesús coronado con toda la gloria como Dios,
y como también, hermanos, el hombre, ¿verdad? Porque cuando tú te vas a Daniel también, en la visión de Daniel, cuando dice, he aquí vi uno entre las nubes como hijo de hombre que es presentado delante del anciano de días. Fíjate cómo Daniel describe, hermanos, vi a uno, un cordero inmolado, que venía entre las nubes como hijo de hombre que es presentado delante del anciano, ¿verdad? De días. Aquí está diciendo Daniel que él vio la visión